Bienvenidos a la tercera sesión del manejo de Microsoft Excel. En esta sesión vamos a revisar lo que es filtro avanzado, formato de fila fija, buscar ver, tablas dinámicas, gráficos y el diseño de impresión para una hoja de Excel. Empezamos. Tenemos esta base de datos. En esta base de datos tenemos cédulas, nombres, cargo, dependencia, RMU, remuneración, fecha de ingreso, información reportada y si aprueba o no aprueba. Como podemos ver en la parte de cédulas, en la celda A3 está en blanco, tanto cédulas como nombres. En estos espacios van a poner sus datos personales, su cédula, sus nombres, sus apellidos y nombres. Le damos Enter y listo. Empecemos con lo primero. Como podemos ver, la información no tiene formato, está con varios colores, unas celdas están con bordes, otras están sin bordes. Vamos a darle formato para tener un texto uniforme. Tenemos presionada la tecla Shift, la tecla Control, con el navegador de la flecha derecha. Vamos a arrastrarle y seleccionamos toda la fila. Luego le damos con la flecha hacia abajo y seleccionamos todo el texto. Como podemos ver, es una forma rápida y sencilla de seleccionar todo el texto. En este caso tenemos 86 campos con los que vamos a trabajar. De estos 86 campos queremos que todos tengan un borde. Recuerden, nos vamos a bordes, clic izquierdo y seleccionamos todos los bordes. Y vamos a hacer algo diferente. Vamos a ponerle un borde grueso al exterior de toda la tabla. Le damos clic en borde exterior grueso, clic izquierdo y tenemos ese borde. También queremos que no tenga ningún fondo de relleno. Damos clic en el icono color de relleno, le damos clic izquierdo, se nos despliega la paleta de colores. En este caso queremos que no tenga ningún relleno, le damos clic izquierdo. El tamaño de letra y tipo de letra, vamos a trabajar con el tipo de letra de Arial Arrow en número 11, que todo el texto tenga el número 11 y listo. Las cabeceras las vamos a poner con negrillas, seleccionamos, luego control N o negritas, seleccionamos todo el texto, toda la hoja. Recuerden que nos aproximamos a la parte superior izquierda hasta que se marque esta cruz. ¿Ok? Le damos clic izquierdo y se selecciona todo el texto y autoajustamos. Nos dirigimos a una parte de la columna hasta que se marque la flecha con doble punta y le damos doble clic izquierdo y se autoajusta toda la tabla. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros ya habíamos visto lo que es filtro avanzado. En filtro avanzado, uno de los inconvenientes que habíamos tenido es que cuando nosotros hacemos un filtro, seleccionemos filtro, nos vamos a datos, damos clic izquierdo en filtro y se nos despliega el filtro, que nosotros cuando estamos navegando y bajamos o subimos, desaparece la cabecera de la hoja, por lo cual no recordamos, de ser el caso que hay muchos datos, no recordamos de qué corresponde cada campo. Entonces aquí vamos a ponerle de forma fija a la fila para poder visualizarla en todo momento. Vamos a eliminar la primera fila que está en blanco, avanzamos con el mouse hasta que se forme una flecha en la fila superior de A1. Le damos clic izquierdo, se selecciona toda la fila como ustedes pueden ver. Ahí mismo regresamos, clic derecho y le vamos a dar clic izquierdo en eliminar. Eliminamos esta primera fila, nos quedamos con esta primera cabecera. ¿Qué vamos a hacer en esta cabecera? Vamos a ponerla de forma fija para que no se pueda mover y poder visualizarla en todo momento. Nos vamos a los comandos, la lista de comandos, le damos clic en vista. En vista nos aparece la parte de inmovilizar, le damos un clic izquierdo y nos indica qué queremos inmovilizar. Si una lista de paneles, solo la fila superior o solo la primera columna. En este caso vamos a inmovilizar la fila superior. Damos clic izquierdo y como ustedes pueden ver, podemos desplazarnos por todo el documento sin que desaparezca la visualización de esta
de esta cabecera de trabajo. Ahora, vamos a hacer algo más que los filtros. Ya hemos visto filtros, algo elemental. Vimos de filtros en el video anterior, en la sesión anterior. En esta ocasión vamos a utilizar filtros avanzados. ¿De acuerdo? ¿Qué es un filtro avanzado y para qué nos sirve? Los filtros avanzados nos van a permitir generar un reporte inmediato de algún concepto en particular que tengamos dentro de nuestra tabla. Dígase, nuestro jefe superior inmediato nos solicita que de toda esta lista de 200 registros le entreguemos un reporte únicamente de las personas que tengan el cargo de secretario y que tengan una remuneración superior a $800. Entonces, dentro de este ejercicio, de este ejemplo de ejercicio, tendríamos que filtrar todos los secretarios, luego filtrar todas las remuneraciones, luego todas las dependencias, copiar en partes toda esta información y luego entregarla como un reporte. Ahora, con esta fórmula de filtro avanzado, podemos hacerlo de una forma inmediata dentro de la misma hoja o, de ser el caso, sacarle un reporte en una hoja adicional. Empecemos. Para filtro avanzado, lo que nos va a solicitar el programa es que nosotros copiemos qué es lo que vamos a buscar. El sistema va a reconocer las cabeceras de hoja como la fuente de información para nuestra búsqueda. En este caso nosotros vamos a trabajar con cargo. Copiamos el texto cargo porque debe ser un texto idéntico al que vamos a buscar. Copiamos el texto cargo. Copiamos el texto RMU, es la remuneración. Listo. Una vez copiado esto, vamos a seleccionar qué cargo de esta lista vamos a buscar o a filtrar. En este caso vamos a escoger el cargo de analista y que tenga una remuneración superior o inferior a algún valor. Como un recorderis, vamos a ver los símbolos de mayor que y menor que. Acá está una imagen. Podemos ver la pronunciación de izquierda a derecha, de la apertura de izquierda a derecha, que es el mayor que, y la apertura de derecha a izquierda, que es el menor que. Estos símbolos se encuentran en el teclado, generalmente en esta posición, o dependiendo de su teclado o su computador. Listo. Continuamos con el ejercicio luego de esta breve explicación. De la remuneración necesitamos saber quién gana más de $800 con el cargo de analista. ¿Ok? Le damos clic aquí desde cero para que de pronto, si ustedes no estaban pendientes de la lista de comandos, estamos en inicio. Nos vamos a ir a dar clic en datos, clic izquierdo. Como podemos ver, se nos despliegan todos los comandos de clic izquierdo. Le vamos a dar clic en avanzadas. Estamos en filtros avanzados. Le damos clic izquierdo y aquí nos aparecen los comandos de diálogo, ¿no? Lo primero que nos pide es el rango de la lista. El rango de la lista es la base de datos con la que vamos a trabajar. Nosotros le damos clic a la flecha en rojo para seleccionarla. Seleccionamos toda la tabla hasta abajo. Le damos nuevamente clic en el botón en rojo para que se regrese al diálogo general. Un clic izquierdo. Y ahora nos dice rango de criterios. ¿Cuál es el rango de criterios con lo que nosotros vamos a filtrar? Entonces recuerden que en la parte superior nosotros ya pusimos cargo, remuneración y pusimos el cargo de analista y el sueldo que sea mayor a $800. Le damos clic en rango de criterios, le damos clic en la flecha roja y seleccionamos estos dos valores que son los rangos de búsqueda. Nuevamente le damos clic izquierdo. Listo, hasta este momento tenemos seleccionada la base de datos, que es la tabla completa, el rango de criterios, que vendrían a ser los criterios de cargo y remuneración del cargo de analista y la remuneración superior a $800, y queremos que nos genere un nuevo reporte. Copiar estas opciones de acciones a donde vamos a migrar esta información. Si queremos que se migre en el mismo lugar, en este caso en la misma tabla,
o si queremos que se copie en otro lugar, sea de la hoja o sea del libro. Vamos a copiarle en otro lugar, seleccionamos con clic izquierdo y seleccionamos el lugar en el que queremos que se copie. Va a ser aquí y por default va a aparecer en lista hacia abajo. Entonces recordemos y volvamos a ver paso a paso qué es lo que se hizo y cómo se hizo. De acuerdo, primero nos fuimos a filtros avanzados. Luego de filtros avanzados seleccionamos el rango de lista. El rango de lista es toda la tabla con la que estamos trabajando. Luego los rangos de criterios, los criterios con los que vamos a filtrar esta tabla. Y luego seleccionamos dónde queremos que se copie esta información. En este caso está copiada dentro de la celda K3, como ustedes pueden ver, la letra K, la letra 3, el número 3, que se va a desplegar el resultado. Le damos clic en aceptar. Nos desplazamos y como podemos ver vamos a hacer lo mismo de autoajustar. Damos doble clic y como podemos ver nos reporta todas las personas que tienen el cargo de analista de las diferentes dependencias que tienen un sueldo superior a $800. ¿Sí? Entonces esta es la utilidad que tiene la fórmula de filtro avanzado, que nos genera un reporte completo de los datos o los parámetros que nosotros necesitemos buscar. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a filtrarlo ahora por dependencias. Recuerden que el texto de búsqueda debe ser exactamente igual al texto con el que estamos trabajando. Vamos a trabajar ahora con lo que es dependencia y vamos a trabajar con lo que es información reportada. Ya. Ahora en dependencia yo voy a filtrar únicamente de la dirección administrativa. ¿Cuántas personas reportaron o no reportaron? Seleccionemos una de las dos, seleccionemos las personas que sí reportaron, copiamos reporta, le pegamos acá. Estos van a ser nuestros nuevos criterios de búsqueda. Doble clic para que se autoajuste la columna. Estos van a ser nuestros nuevos criterios de búsqueda para la siguiente aplicación del filtro avanzado. Nuevamente le damos clic en avanzadas, clic izquierdo. Por default nos vuelve a seleccionar la misma tabla. No va a variar esto, pero por el ejemplo voy a borrarlo para hacerlo desde cero. Listo. Dice el rango de lista. Recuerden, el rango de lista es la base de datos completa con la que estamos trabajando. Seleccionamos teniendo presionada la tecla Shift Control y nos apoyamos con las flechas de navegación. Shift Control. En este caso doy la flecha de navegación hacia abajo y se me selecciona toda la tabla. Está seleccionada toda la tabla. Ahora nos vamos a rango de criterios. Rango de criterios ya lo habíamos ingresado acá con la nueva búsqueda. Este es nuestro rango de criterios en esta segunda búsqueda. Lo seleccionamos. Le damos clic en la flecha roja y se nos despliega los valores de migración. Ahora, ¿dónde vamos a poner este valor? Nosotros debemos organizar dónde queremos visualizar esta nueva información. Le damos clic aquí, copiar a otro lugar. Y para el ejemplo, nosotros le vamos a seleccionar acá, en la parte inferior de los criterios de búsqueda, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Volvimos a aplicar filtro avanzado. En rango de lista seleccionamos la tabla completa. En rango de criterios seleccionamos las cabeceras y la información que deseamos que el sistema nos filtre. Y en copiar a, establecemos dónde necesitamos que esta información se migre para poder utilizarlo o visualizarla. Le damos clic en aceptar. Listo. Se nos despliega toda la información de las personas que trabajan en la dirección administrativa que sí han reportado esta información dentro del ejemplo, ¿correcto? Ustedes pueden ver, se nos despliega esta base de forma completa sin afectar a la tabla general o esta matriz general de datos y dándonos unos reportes independientes para la búsqueda y actualización de información. Estos dos ejemplos quedan
quedan establecidos como un método de utilizar el filtro avanzado. Continuemos. Vamos a continuar con el tema de la tabla dinámica. Para tener esta tabla fija, vamos a ponerle un nombre en la hoja. Recuerden, es doble clic izquierdo y le ponemos el nombre de filtros, que es lo que acabamos de hacer. Y ahora vamos a ponerle un nuevo nombre a la siguiente pestaña, que es la del comando buscar. Vamos a poner el nombre buscar ver. Este comando buscar ver nos permite gestionar los datos de una tabla completa o de una base de datos para realizar un seguimiento, una verificación, una constatación, un reporte o una búsqueda de esta información, particularmente de las cabeceras que nosotros queramos recabar la misma. Bueno, para el ejemplo vamos a indicar que dentro de la dependencia nosotros vamos a tomar un tema de asistencia, hagamos una simulación del sistema de asistencia, y nosotros necesitamos que con el número de cédula automáticamente se nos desplieguen, solo ingresando el número de cédula se nos desplieguen de forma automática los datos de nombres, cargos, dependencia y si la información fue reportada o no reportada. Para hacer este ejemplo vamos a utilizar la siguiente función. Primero seleccionamos el texto. Seleccionamos el texto dándole clic izquierdo, arrastramos, vamos a seleccionar hasta dependencia. Vamos a copiar este texto con control C o a su vez con el comando copiar del icono copiar que está en la parte superior. Le damos clic izquierdo, copiamos este texto. La posición de este texto es de forma horizontal y queremos que ahora sea de forma vertical. Entonces nos vamos a ir a otra hoja para hacer este ejercicio con la función buscar ver. Damos clic, le damos clic derecho, damos clic izquierdo para seleccionar la celda, luego le damos clic derecho y aquí están las opciones de pegado. De estas opciones de pegado tenemos pegado automático por default, pegado sin valores que habíamos utilizado para fórmulas, pegado con fórmulas y este pegado de transponer. Este pegado de transponer nos permite que el texto que estaba copiado de forma horizontal cambie a forma vertical o viceversa. De acuerdo, vamos a utilizar este, le damos clic izquierdo. Se nos acaba de doble clic acá para autoajustar columna. Se nos acaba de copiar el texto como queremos para la búsqueda. Vamos a ponerle un poquito más de complejidad. Asumamos que estos valores son para el registro de asistencia. Entonces nosotros estamos tomando la asistencia del personal de forma manual o forma física y vamos a registrarlo simplemente con su número de cédula y se nos va a desplegar toda la información del funcionario. Iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es volver a la hoja filtros. En esta hoja filtros le vamos a dar un nombre a la tabla. Seleccionamos toda la tabla. Recuerden, teniendo presionado Shift Control, seleccionamos de forma simultánea varias celdas. Le damos Shift Control, la flecha hacia abajo y seleccionamos toda la tabla. Si ustedes recuerdan, en videos anteriores habíamos indicado que esta es la ubicación del cursor o de la información. En este caso, como es un amplio campo de celdas, nos aparece la coordenada A1, que es la primera celda. Ahora lo que vamos a hacer es convertir esta información en una base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a darle doble clic en el texto A1, doble clic izquierdo, hasta que se nos marque. Una vez que se marque, vamos a generar esto como una base de datos o una tabla de base de datos y le vamos a dar un nombre. Le vamos a poner el nombre de tabla. Le vamos a dar tabla, vamos a escribir el texto tabla, aplastamos la tecla Enter y listo. Este rango de celdas, este rango de información
seleccionado, ahora el sistema lo reconoce con el nombre de tabla. Para el sistema toda esta información, todas estas celdas y columnas que están sombreadas, son una tabla y están reconocidas como el texto tabla. Ahí es donde vamos a utilizar la función buscar ver. A través del número de cédula vamos a buscar los nombres, el cargo y la dependencia. Iniciamos. Siempre iniciando con el signo igual. Vamos a escribir buscar. Y se nos despliegan las opciones de buscar, buscar H y buscar ver. En este caso vamos a trabajar con buscar ver, para lo cual damos un doble clic izquierdo. Nos apoyamos con el asistente de fórmulas. Y nos pide los siguientes valores. Valor buscado, matriz buscar en, indicador de columnas y ordenado. El valor buscado va a corresponder a la celda B1, donde vamos a ingresar el número de cédula a buscar. La matriz de búsqueda va a estar en la base de datos que acabamos de generar en la hoja filtros. Si lo recuerdan, pusimos el nombre tabla. Le pusimos el nombre tabla y automáticamente el sistema ya nos reconoce esa base de datos con la cual vamos a convalidar esta búsqueda. El indicador de columnas. ¿En qué columna se encuentra, en este caso, el texto apellidos y nombres? Como lo copiamos ordenadamente, pero bueno, por el ejemplo vamos a explicarlo de forma gráfica. Nosotros vamos a buscar a través de la cédula, los nombres, el cargo y la dependencia. Entonces el sistema de búsqueda lo va a reconocer como columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6, columna 7, columna 8. Como estamos convalidando apellidos y nombres, esta vendría a ser la columna 2. Entonces el indicador de columnas es la columna número 2. Y en el ordenado, queremos que el ordenado sea exacto, por lo cual vamos a poner el número 0. Le damos clic en aceptar. Nos despliega el error de fórmula, pero es porque en la parte superior no hemos ingresado nada. Entonces el sistema no tiene con qué convalidar esta información. Recuerden que se les había solicitado que ustedes ingresen su número de cédula, sus datos personales, en la primera hoja que estaba, en el primer campo que estaba en blanco en la hoja anterior. Entonces, con esta información ingresamos nuestro número de cédula, le damos Enter y se nos despliega esta información. Esta misma fórmula la vamos a aplicar a los siguientes dos campos. Hacemos exactamente el mismo proceso, autoajustamos acá, hacemos el mismo proceso, le damos clic, iniciamos con el igual, escribimos nuevamente buscar, buscar ver, nos vamos a fx, asistente de función, el valor buscado va a seguir siendo el número de cédula, la matriz de búsqueda va a seguir siendo la base de datos con el nombre tabla. Y en este caso, la posición de la columna, vamos a hacerlo igual, solo por didáctica vamos a revisar nuevamente. La posición de la columna va a ser, en este caso, ya hemos visto cédula que sería el 1, apellidos y nombres sería el 2. En esta sería cargo, sería la columna número 3. Ponemos el número 3. Y en ordenado ponemos 0 porque requerimos que el valor sea exacto. Listo, aparece el cargo. Nuevamente, hacemos el mismo procedimiento para establecer la dependencia. Le damos clic en, seleccionamos el signo igual, escribimos buscar, buscar ver, damos doble clic en fx, doble clic izquierdo, nos vamos a función de fórmula, un clic izquierdo y nuevamente el mismo procedimiento. El valor buscado, en este caso es el número de cédula que se encuentra en la coordenada B1. La matriz a buscar, ponemos el nombre que le dimos a la tabla general donde vamos a buscar esta información, que es el nombre tabla. El indicador de columnas, nuevamente por hacer un ejemplo gráfico, nos vamos a columnas y hemos visto apellidos,
cargos, ahora vamos a buscar dependencias. Recordemos, para el sistema es columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Continuamos con el indicador de columnas, que vendría a ser la columna número 4. Y en ordenado queremos que sea exacto, por lo cual ponemos nuevamente el número 0 y le damos a aceptar. Listo. Mediante este reporte nosotros podemos hacer una búsqueda y visualizar la información de las personas dentro de este registro de asistencia. Hagamos otro ejemplo. Copiemos un número de cédula de alguna otra persona, le damos copiar, pegamos y nos aparece los nombres, los apellidos, el cargo y la dependencia en la que trabaja esa persona. Seleccionemos otra, solo por el ejemplo que ustedes puedan visualizarlo, y se nos despliega esta nueva función de fórmula. Entonces la utilidad de la fórmula buscar ver es generar reportes, sean individuales o masivos, para la contrastación de información. Esto lo hicimos en esta ocasión de forma horizontal, puede hacerse también de forma vertical o de la posición en la que nosotros mandemos a buscar la información. Recordemos que esta información se alimenta de la base que nosotros habíamos reportado. En el caso de esto estar en blanco, simplemente no se procesa la información porque no tiene con qué convalidarse. Ok, a continuación vamos a revisar lo que es la tabla dinámica. La tabla dinámica es un componente de agrupación de datos que nos permite filtrar, organizar y generar un reporte inmediato de diferentes caracteres o variables dentro de una misma matriz. Vamos a darle el nombre. Primeramente vamos a recordar que hemos visto filtros avanzados en la primera hoja. En la segunda hoja tenemos la función buscar ver, que hemos visto basados en la tabla inicial. Y ahora vamos a utilizar lo que es tabla dinámica. Para la tabla dinámica, primeramente debemos poseer una base de datos con la cual vamos a hacer un análisis de esta información. Utilizaremos la misma base de datos que teníamos en el campo filtros. Vamos a copiarla. Control C. Regresamos a la hoja de tabla dinámica. Control V. Seleccionamos toda la hoja con clic izquierdo. Luego a la columna le damos doble clic izquierdo y se autoajusta. Ok, hasta aquí toda la información es la misma, el mismo reporte, la misma base con la que elaboramos el ejercicio anterior. Para el tema de la tabla dinámica, nosotros nos vamos a ir a la cinta de opciones de insertar, le damos clic izquierdo y se nos despliega tabla dinámica. Para la tabla dinámica, primeramente vamos a seleccionar la tabla completa. Seleccionamos la tabla completa y le damos clic izquierdo a tabla dinámica. Automáticamente se nos aparece el asistente de fórmula, en la cual nos dice seleccione el rango de tabla. El rango de tabla en este caso es la tabla dinámica, es todo el campo que nosotros acabamos de seleccionar. Y también nos indica si queremos que nos genere en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo. Vamos a generarlo en una nueva hoja de cálculo y le damos clic en aceptar. Ok. Asumamos que nuestro jefe inmediato nos solicita que de la información que se nos reportó de las diferentes dependencias, o en este caso de sus diferentes sectores de trabajo, identifiquemos si es que la información es correcta
respecto a los duplicados. Muchas veces la gente envía 2 veces el trabajo o lo envía mal con el número de cédula y es una base inmensa de datos y tener que revisarlo uno a uno es un trabajo tedioso y muy largo. Entonces, ¿para qué nos puede servir en este sentido la tabla dinámica? En la parte de campos, nosotros podemos darle clic acá y se nos despliegan todos los campos que tiene la tabla dinámica. Podemos ver de la cabecera que teníamos, está la cédula, están los nombres, está el cargo, la dependencia, la remuneración, la fecha de ingreso, la información reportada y la información no reportada. ¿Ok? Con esta información, la tabla dinámica nos permite organizarla por filtros, por columnas, por filas o por valores. En este caso yo quiero ver si es que se repite el nombre de una persona. Si yo selecciono en este caso el campo de apellidos y nombres, le doy un clic izquierdo, le tengo presionado el clic izquierdo y arrastro, ustedes pueden ver, se arrastra el documento, lo arrastro hasta filas y suelto el clic, me genera un reporte en filas de todos los nombres que tengo en mi tabla. Pero quiero ver si es que este nombre se repite o no se repite. Entonces voy a seleccionar nuevamente apellidos y nombres y voy a arrastrar al comando valores. ¿Qué estoy haciendo con esto? El sistema le reconoce tanto a los apellidos en filas como en valores como una cantidad. Eso quiere decir que si en este caso el sistema se repite la información o hay 2 veces el mismo nombre, me va a reportar en este apartado. Entonces nosotros desplegamos y podemos ver que, por ejemplo, aquí el señor Chango Vanegas tiene un doble registro, ha reportado 2 veces. También podemos ver que la señorita o señora León Saltos ha reportado 3 veces. Entonces aquí podemos depurar esa información que tiene inconsistencia por duplicarse. También podemos aplicarle un filtro. Digamos que queremos saber solo de nuestra dependencia o de alguna dependencia en particular. Buscamos dependencia, le damos clic aquí, le ponemos en filtros, recuerden, vamos a hacerlo nuevamente. Seleccionamos dependencia, damos clic izquierdo, mantenemos presionado el clic izquierdo y arrastramos hasta filtros. Soltamos el clic y automáticamente en la parte superior se nos aparece el rango de dependencia en el cual a su vez nos permite filtrar. Le damos clic izquierdo y se nos despliegan las direcciones o dependencias a las cuales nosotros reportamos. En este caso quiero saber cuántas personas están de la dirección financiera. Le doy clic en aceptar y puedo verificar que existen 26 personas sin duplicados dentro de los reportes. También quiero saber, para utilizar el tema de columnas, la fecha de ingreso de cada uno. Le doy clic izquierdo, mantengo aplastado el clic izquierdo, arrastro hasta columnas, suelto el texto y podemos ver que las personas ingresaron desde el 2010, 2011, 2012, 2013 y un desglose de cada una indicando en qué año ingresaron. ¿Ok? Asimismo puedo filtrar solo de alguna dependencia en particular y aquí me aparecen quiénes laboraron o quiénes no laboraron desde el 2010 y los diferentes campos de fórmula. Entonces en columnas se nos desplegará de forma horizontal, en filas de forma vertical y los filtros nos ayudarán a establecer una búsqueda mejor. Listo. Este ejemplo lo vamos a realizar igual dentro de la hoja de cálculo a posterior. Para completar el ejercicio, asumamos que nuestra tarea es establecer el número de personas que laboran en estas 3 dependencias. Recordemos que las dependencias son la administrativa, la financiera y de talento humano. En esas dependencias, ¿cuántas personas laboran sin que tengan duplicados? Ojo, sin que tengan duplicados. Entonces, simplemente volvemos a seleccionar. Ahora, en el tema de columnas ya no lo vamos a necesitar porque no necesitamos la información de cuándo ingresaron. Para
dejar inhabilitada esta opción, simplemente le damos clic izquierdo y le ponemos quitar campo. Ojo, con esto no se borra ni se elimina nada de la información, simplemente se borra de la visualización. Le damos clic izquierdo, quitar el campo y listo. Nuevamente nos quedamos con las dependencias en el filtro, que están acá las 3 dependencias, el conteo de personas y el conteo de validación por nombres. Ok, entonces si nosotros vamos a revisar de la dirección administrativa, copiamos el nombre, esta va a ser la dirección administrativa, copiamos el nombre para guardar los resultados. Dirección administrativa, ¿cuántas personas laboran acá? Nos da un automático de suma de 47, pero tengamos en cuenta que aquí hay personas duplicadas. Entonces de este 47 sería 1 el dato oficial, de los 3 sería 1 y borramos el 2, borramos 2 datos, quedándonos con 45. Entonces, efectivamente laboran 45 personas en esta dependencia. Ok, suman 47 menos los 2 duplicados, 45 personas. Continuamos con la siguiente dependencia, la dependencia del financiero, le damos en aceptar, copiamos el texto, pegamos acá en el financiero y del financiero podemos ver que no hay duplicados, la información está bien y reporta 26. Vamos al número 26, vamos con la última dependencia, seleccionamos con clic izquierdo, le damos clic en aceptar, clic izquierdo en aceptar y acá podemos ver que igual hay una persona duplicada y un total de 11, por lo cual restando la persona duplicada tendríamos 10. Copiamos el texto, lo pegamos y acá ingresamos el valor de 10. Bueno, entonces tenemos la información de las personas que efectivamente laboran en cada una de estas dependencias, pero vamos a entregarlas en un formato de un gráfico. Para hacer este ejercicio vamos a seleccionar. Una vez recabada la información vamos a proceder a hacer un gráfico para revisar la misma. Recordemos que el texto debe estar alineado, le damos doble clic, cortamos esto, control X y lo pegamos al lado. Para realizar el gráfico deben estar juntas, en este caso las características de cada uno de los componentes y el valor que le vamos a dar para poder graficarlo. Seleccionamos estos 3 componentes, nos vamos a la lista de opciones de insertar, le damos clic izquierdo, vamos a ir a gráficos, ustedes pueden ver la flecha inferior, le damos clic izquierdo y se nos despliegan los gráficos recomendados por Excel para este ejercicio. Nos recomiendan en tablas, vamos a ver en todos los gráficos para ver las diferentes opciones que tenemos. Nos ofrecen en formatos de columna, línea, circular, barra, área, dispersiones, cotizaciones, superficie, radial, rectángulos, proyección solar, histograma, caja y bigotes, cascada y cuadro combinado. En este caso vamos a utilizar circular y dentro de circular vamos a utilizar circular en 3D. Le damos doble clic izquierdo y automáticamente se nos aparece el gráfico. Para mover el gráfico le damos clic en la parte inferior hasta que se nos forme la flecha con las 4 puntas. No sé si ustedes pueden ver la diferencia y de esta forma podemos movilizar el gráfico completo sin que se altere su contenido. Ahora en un gráfico podemos poner muchos componentes adicionales, por lo cual exploramos la lista de opciones que tiene. Si podemos ver que va cambiando, si queremos que aparezca el nombre, si queremos que aparezca en forma de porcentaje, que solo aparezcan en colores diferenciados y las diferentes escalas que nos va permitiendo el sistema. Vamos a trabajar con esta de porcentajes para poder editar el
para poder editar el nombre del gráfico, simplemente nos desplazamos con el mouse hasta la parte del texto que queremos editar, le damos doble clic izquierdo y se nos despliega el formato de escritura. Vamos a ponerle porcentaje de personas. Le damos un nombre. Podemos cambiar los colores. Le damos clic en el cuadro general y acá se nos despliega la gama de colores con los que podemos laborar. Vamos a dejarle una escala de colores en tono azul. Listo. Esto respecto a la generación de gráficos elementales para la gestión de reportes dentro de lo que es Microsoft Excel. Ahora para los temas de impresión. Los temas de impresión muchas veces resultan complejos por el número de hojas o la cantidad de información que tenemos dentro de los libros de Excel. Por lo cual, si nosotros queremos imprimir esta hoja, le aplastamos el comando Control P, que es para imprimir, nos aparece de esta forma. Lo cual es casi imposible de entenderse en el momento en que recibimos estas hojas impresas al presentarlas así. Por lo cual debemos configurar las hojas para tener una impresión adecuada. Y en este caso selecciono lo que quiero imprimir. Voy a imprimir toda la tabla. Recuerden que para seleccionar es presionado Control Shift, las flechas de navegación, y se selecciona de forma automática. Nos vamos a la opción diseño de página. Estamos en la cinta de opciones diseño de página y vamos a darle clic izquierdo en área de impresión y le pongo establecer área de impresión. Entonces el sistema ya reconoce lo que está subrayado o está sombreado o seleccionado como el área de impresión y únicamente va a imprimir lo que está dentro de este rango de datos. En ancho podemos escoger si queremos que salga en una sola hoja y podemos ver una simulación de cómo saldrá. Le damos clic seleccionamos Control P, aplastamos la tecla Control, la tecla P y podemos ver que toda la información está ordenada en función a lo que requerimos. Sin embargo, veo que la información es demasiado pequeña. Entonces, dos opciones. Podría reducir el tamaño de la tabla o cambiar la orientación de la impresión. En el caso de tener este inconveniente, volvemos a seleccionar toda la información que requerimos imprimir. Nos vamos a configurar página. Y aquí nos aparece si queremos cambiar la orientación para que la impresión salga de forma vertical u horizontal. En este caso, por la cantidad de columnas, vamos a seleccionar horizontal. El tamaño de papel es A4. Esta es la calidad de impresión, está en la más alta. Los márgenes, si nosotros queremos reducir los márgenes izquierdo, inferior, derecho. Y nos da una vista preliminar. Le damos clic en vista preliminar. Y podemos visualizar cómo aparecerá la impresión. Entonces, esta impresión es mucho más estética y manejable que la inicial, puesto que podemos organizarla de manera horizontal, podemos visualizar claramente cada uno de los contenidos de las celdas y de esta forma configuramos nuestra página de impresión.